¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Pues de nuevo aquí con Reinhardt. ¿Cómo estás, Reinhardt? ¿Qué tal? Muy bien, Master. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Pues aquí emocionado por ver ya la parte final de Contracultura, ya para cerrar todas las dudas, ¿no? Es el momento de concluir, ver en qué derivó todo este episodio de contracultura de los sesentas y que pues tuvo alcance global y qué consecuencias tenemos, ¿no? ¿Cuál es su legado, etcétera? Claro. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, ya ahí vemos. Ok, este lo voy a bajar. Ahí estamos viendo al Swami Prabhupada. Swami Prabhupada, sí, es el responsable de haber traído todo este movimiento de la conciencia de Krishna, ¿no? Exacto. Y mismo dice Krishna Consciousness comes west. Eh, y pues nos quedamos en la parte de Haight-Ashbury como la meca del movimiento contracultural, que ya explicábamos en el episodio anterior que se trataba de un gran estereotipo el hablar del hippie, el hablar de que así es el contracultural, paz y amor y que viven comunas. No era para nada así. El movimiento que se estaba viviendo aquí era pues efervescente, de distintos enfoques, gente que quería o veía de formas diferentes la realidad, su realidad cotidiana, la configuraba dentro de otros parámetros, utilizaban pues otros lenguajes. Estamos hablando de un conjunto tiempo-espacio donde todos los que integraban esta comunidad preferían el amor libre en vez de la institución del matrimonio, la vida comunitaria en vez de la familia nuclear, la cooperación en vez de la competencia. Decían no al consumismo y sí a la naturaleza y el reuso en su mayoría, ¿no? Es lo que se veía colectivamente. Decían sí a la paz en vez de la guerra y conflictos, hermandad y cercanía en vez de convivencia social forzada, espiritualidad contra el materialismo, había una búsqueda, no había una sola espiritualidad. El New Age empieza a surgir con esa fuerza, pero se acercaban desde la conciencia de Krishna, al yoga, al zen, al chamanismo, buscaban. ¿Por qué? Porque no les satisfacía el paradigma en el que vivían, ¿no? Eh, Diversidad, raza, nacionalidad, religión, género, preferencia sexual y nivel social dejaban de ser barreras. Todos eran bienvenidos y todos tenían algo que mostrar, aportar y pues se podían desarrollar de diferentes maneras en este pequeño espacio de Haight-Ashbury, ¿no? Que llegó a ser como de 10 manzanas a la redonda en San Francisco y pues al día de hoy eso podría llamarse ya cultura norteamericana, ¿no? Un cierto legado. En unos años así será recordado. Bueno, porque realmente aunque los Estados Unidos tienen ya algunos años de existencia, unos siglos, no, al haber borrado a todos sus habitantes en gran medida y luego el resto dejarlos en reservas, perdieron la cultura. Finalmente son pues europeos que se asientan aquí y reclaman este territorio como suyo y de esto parten. Y digamos que su legado cultural sería muy limitado, muy pobre y se va enriqueciendo de todas las otras, pues prácticamente etnias, culturas y participantes de ese proyecto de nación que desarrollaron allá, ¿no? Que entra en esta crisis de el molde el sueño americano y no es para todos, no a todos les agrada y esto es en lo que desemboca. Entonces vemos movimientos ya como la liberación sexual también, ¿no? Ya habíamos analizado otros, toca la liberación sexual, que no es algo nuevo,
Es algo que ya se vivió con mucha intensidad y yo diría de una manera mucho más, eh, pues pura en el sentido de tener un esquema sumamente amplio de ejercer tu sexualidad como mejor te plazca. No hay que menospreciar que la píldora anticonceptiva, que pues es pieza esencial en la liberación sexual, porque aunque no te previene de la consecuencia de una enfermedad, sí te previene de la consecuencia del embarazo. El embarazo, el compromiso, pues lleva a familias nucleares o comunales o disgregadas, pero finalmente hay reproducción. Y eso pues cambia la vida radicalmente y compromete al menos a la mujer, porque bueno, luego hablan de todos los hombres desobligados, etcétera. Finalmente la que hace la inversión parental es la mujer. Biológicamente en el humano lo hace ella. Entonces, aquí la píldora pues viene a ser un parteaguas. Y todo este esquema de vírgenes hasta el matrimonio, pues ya se ve sumamente innecesario. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un compromiso como el matrimonio, es legítimo tener hijos ante Dios, ante la sociedad, pero también ante todo lo que acarrea, ¿no? Como responsabilidades, vivir juntos, criar juntos. Pero en este esquema de una sociedad con valores contraculturales, una juventud efervescente y explorando, pues la píldora cambia todo y les vuelve posible esto. Hoy toda la revolución que estamos viviendo del progresismo no sería posible y no sería al nivel que se ha desarrollado un impacto si no fuera por estos mismos avances y por lo ya el camino previamente andado por estas generaciones, por aquellos que llaman baby boomers, que son justamente a los que dieron en llamar hippies y contraculturales. Por eso a mí se me hace a veces gracioso que hoy se usa como un insulto o algo peyorativo el que pues generaciones jóvenes dicen, ah, no seas boomer o eres un boomer, como si eso fuera decirte conservador y alguien anticuado, alguien con ideas fuera de un contexto más moderno, pero es todo lo contrario. Los boomers finalmente eran todos estos nacidos en la época de la posguerra, de los cuales gran porcentaje optó por ir a la cultura, ¿no? Entonces, estas luchas no son nada nuevo, existen ya desde hace algunas décadas y vamos a ver a qué nivel. El amor libre, la diversidad. ¿Sí? Finalmente estábamos hablando de que en ese momento el arco iris significaba no un movimiento secuestrado, no un LGBT. Y desde mi punto de vista, así es. El arco iris es secuestrado por ese movimiento, pero el arco iris en el contexto contracultural de los sesentas era universalidad, universal. Era, no me importa tu color de piel, tu clase social, tu raza, tu religión, tu nacionalidad, nada. Aquí todos somos una gran familia humana y queremos convivir. Y ahí se respiraba el espíritu del amor y paz. Y así es como lo empiezan a decir, mas no creo que alguien sea capaz al día de hoy de decirme acerca del el ideólogo central del movimiento hippie. No existió tal cosa. Eso fue un constructo que fueron armando y limando ciertas partes de todo lo que fue y diciendo, aquí está, esto es lo último y consumible de lo que se trataba la contracultura. El mismo arco iris estaba basado en movimientos como los Rainbow Warriors o los guerreros del arco iris y tiene también cierto contexto mitológico en las profecías Hopi que decían, bueno, llegará una era en la que los jóvenes portarán el arco iris y serán estos guerreros del arco iris que traerán paz y equilibrio al mundo y recordarán las maneras más naturales para poder vivir. Pareciera que en ese momento estaba pasando, pero por alguna razón no llegó a más. El movimiento se sofocó y me refiero a la contracultura en general. Pero bueno, antes de adelantarnos, es muy importante recordar el lugar del arco iris en los sesentas
y el lugar del arco iris que hoy tiene, donde se suman las marcas. Y aquí voy a poner otra vez otro dedo en la llaga, porque eh, estos movimientos sociales, cuando surgen desde abajo, tienen otro tipo de enfoque y otro tipo de potencia. En la contracultura de los 60, esto vino desde la misma gente que consolidó esta comunidad, este enfoque de vida y lo fueron expandiendo. eh, Vino de un enfoque muy diferente al moderno, donde de un momento a otro el movimiento LGBT de diversidad sexual, que derivó después en escoger tu propio género y sexualidad y cosas que no es el tema de hoy, lo toma como esta bandera y esa bandera la toman corporaciones. Eh, y fue en un lapso muy corto de tiempo en el que gobiernos, organismos como la ONU, que es la máxima voluntad política del planeta, y me refiero a corporaciones top, Audi, no sé, Lego, quien sea, Uber, todos lo ponen un mes Pride, hay que ser realistas, es una mercancía, se convierte en mercancía. Esa es una diferencia fundamental. Cuando viene de arriba hacia las masas, cuando se generan leyes, sí me explico, esto ya tiene todo un tema de agenda que es muy diferente a cuando se hace una lucha social desde abajo para integrarlo en la sociedad. Pudiéramos decir que uno es consecuencia del otro. Yo dejaré ahí muchas tareas para que vayan viendo esas diferencias esenciales, porque es lo mismo con todos los valores contraculturales que se tuvieron aquí en los 60, cuáles perduraron y cuáles sí fueron adoptados por la sociedad capitalista digital del siglo XXI y cuáles no, Claro, cuáles se que, adaptan. que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Finalmente, el estatus o, pues sí, los poderes fácticos se adueñan, ¿no? De, a lo mejor estas revoluciones o estos movimientos, estas nuevas formas ideológicas y los toman y pues los oficializan, ¿no? Dicen, ah, bueno, esto ya es el pensamiento oficial, pero obviamente ya de alguna manera modificados para que sean favorables a, pues, al poder, ¿no? Como tal. Totalmente. Y yo me pregunto, si en este momento se buscaba cierta cohesión y unidad en los 60, ¿cuánto de eso se habrá logrado si habláramos, no lo estoy asegurando, pero si habláramos de que el movimiento de hoy es consecuencia de todas estas acciones hace unas décadas? ¿Por qué está derivando en banderas de la bandera, de la bandera, la subbandera, la bandera trans, la bandera tal? ¿Por qué hay conflictos entre esos grupos? Porque, si me explico, Claro, parece más ingeniería social para un divide y vencerás, para escoge tus 70 80 géneros, cuando las cosas se pueden simplificar y llevarte a algo tan simple como la aceptación de la individualidad personal y la aceptación de tus gustos, preferencias sexuales y algo más de abrir aquí en vez de mostrarte acá y generar una aceptación forzada, ¿no? Cuando hay mismas personas dentro de estos movimientos que no se aceptan a ellas mismas. He escuchado frases que yo me sigo preguntando a nivel cultural, ¿cómo la interpreto? Se dicen, a mí no me, digamos, no me define el género con el que nací, eh, o biológico, o prácticamente mis cromosomas. Y por otro lado, es, bueno, si eso no te define, después dicen, estoy buscando modificar mi cuerpo, alterarlo, usar lo que está contextualizado en el género opuesto al mío para confirmar.
el género que quiero demostrar, ¿no? Entonces hay muchas de estas cuestiones que sí vale la pena llevar a un plano de debate cultural, no al individuo está actuando, ¿no? Pero a nivel masa, a nivel sociedad, cultura global, es muy legítimo y por eso este tema a mí se me hace muy apasionante, porque en el momento en que lo empezó a estudiar y ahora, pues sucedieron en 10 15 años muchísimas cosas que tienen mucha relevancia en el sentido de un impacto cultural, pero yo lo veo de arriba hacia abajo, yo lo veo como agenda heredada directamente por los poderes fácticos. Entonces, bueno, ese es el gran contraste Claro. de la liberación sexual de ese momento con lo que estaba sucediendo en el resto de la sociedad, ¿no? Sí, claro, en ese momento yo creo que, bueno, era un tema más, como dices, ¿no? De, no sé, de quitarse o separarse de esas cuestiones del matrimonio y de una sola pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y, no dudo que hubiera también a lo mejor de repente pues alguna preferencia por personas del mismo sexo, ¿no? Pero hasta ahí nada más, ¿no? Que igual ese tema pues lo podrías a lo mejor hablar inclusive desde Grecia a lo mejor, ¿no? Que también según la historia, desde entonces se daba también, ¿no? Algunas cuestiones ahí de homosexualidad y todo esto. Sí. Pero era eso, ¿no? Era, bueno, pues, a ver, ya libertad sexual, que cada quien se meta con quien quiera, y hay hombres y mujeres, y hay hombres que le gustan los hombres y mujeres que les gustan las mujeres, y ya, ¿no? Pero Sí, es no, una condición natural, o sea, la gente pues finalmente conoce su propia naturaleza y entonces actúa y decide. Y yo creo que la naturaleza así actúa y está bien, pero es muy diferente el tema extremo al que se ha llevado, donde yo veo más confusión generalizada que simplemente una aceptación. eh, Sin conflictos, ¿no? O sea, yo veo que si ya hay más aceptación, ¿por qué hay más conflictos? Eso a mí me causa muchas dudas, mucho cuestionamiento y quiero profundizar en ello. Pero bueno, finalmente estamos viendo aquí en las marchas, ahí vemos el tema del aborto, ¿no? Ya buscaban un aborto legal, ya podían vivir ese amor libre, el poliamor y todo los términos que hoy se manejan, pues esta diversidad. Y es interesante. Yo en verdad invito mucho a todos los que nos están viendo a que le echen un contraste entre el pasado, esto que estamos viendo, el pasado remoto, como mencionabas, Grecia, Egipto, aquí mismo, ¿no? En Tenochtitlán y otras culturas, como el fenómeno de la diversidad, pero en verdad diversidad, no nos quedemos con la idea solamente de mi preferencia sexual o cómo percibo un género, sino raza, nacionalidad, religión, eso que era el arco iris. Entonces, ¿cuánto valor tendría hoy en día este concepto de universalidad en una sociedad que está globalizándose a tasas aceleradas y que, o sea, donde vemos que todavía hay problemas porque tú eres del lado de Palestina o eres del lado de Israel y hay xenofobia y racismo y a ese nivel es donde aquí encuentro mucho valor en el ejemplo de la contracultura, ¿no? Que se vive allá. Entonces, bueno, otro gran aspecto de la contracultura y que finalmente se integró como lo que se llama el amor y paz, que fue el gran eslogan del hipismo de esta época, ¿no? claro, Hubo en este momento, en un periodo corto de años, donde, digamos, el apogeo empezó del 67 del verano del amor, hasta el 69 con Woodstock, que fue el gran festival de música y paz. Hubo una serie de eventos masivos, como por ejemplo el Human Being en el 67 en el Parque Golden Gate,
eh, allí en San Francisco, donde asistieron desde Timothy Leary, Allen Ginsberg, ahí andaba Owsley Stanley repartiendo ácido Orange Sunshine a miles de personas reunidas, vestidas de la manera que lo vemos aquí, flores en la cabeza, bailando extáticamente con tambores, rock psicodélico, consumiendo sustancias. eh, Sin embargo, no había brotes de violencia, no había conflictos. Lo que había era una sensación de que las cosas podían ir mejor y de que estaban dando un ejemplo y estaban creyendo en eso. No es un grupo de personas que se visten de cierta manera y van a un lugar exclusivo donde tienes que pagar altos montos para estar en un festival igual de exclusivo, escuchando música etérea y electrónica, chill y lo que quieran, o música étnica. Y hoy vamos a adorar a la Pachamama, pero mañana regreso a mi trabajo, me vuelvo a pelear con la gente de la oficina, les pito a todos en el tránsito. No, no era eso. Y eso es lo que hoy se consume mucho, ¿cierto? O sea, estamos ya estoy contrastando mucho porque quiero dejar como este mensaje. Aquí veíamos eventos como los soldados llegaron y los querían amedrentar y simplemente ahí es donde nace el Flower Power porque esta foto le dio la vuelta al mundo. Les pusieron flores en los fusiles y fue como una forma de doblegar la violencia y demostrar esa violencia ejercida por el Estado y los poderes fácticos contra esa generación que quería esa libertad de ejercer su propia visión y de expandirla, donde no le estaba haciendo daño a nadie, donde las leyes que rompían eran las más graves, el consumo de drogas y este tema, ¿no? No estaban realmente interfiriendo con la vida de otras personas a una escala que fuera una amenaza, pero sí amenazaban de qué manera, pues a todo el sistema establecido por presentarse como una alternativa. Es como si inventaran un nuevo partido político y es muy popular el candidato y se empiezan a brincar de un bando a otro, ¿no? De ese tamaño es como se estaba poniendo. Entonces, bueno, es cuando llega el apogeo de la contracultura. Ya no hay más, es el máximo. Ocurren festivales como el Monterrey Pop en 1967 eh, y después esto da pie a lo máximo que fue el Woodstock, que es toda esta gente con estas ideas, con esta forma de ver el mundo, con la creencia legítima, la creencia profunda de que puede ir en otra dirección el planeta, de que las reglas establecidas para la convivencia basadas en interés, cuánto me puede convenir entablar relaciones contigo, iniciar un proyecto y hacer dinero y con ese dinero, o sea, todo utilitarista, aquí no vale, no tenía sentido. Eh, en verdad es muy contrastante y diferente con lo que estamos viendo, pues, después de este periodo de la historia, en otros pues, espejos, ¿no? Un poco más sucios que se han dado. Pero tenemos a una cantidad de músicos que explotan en la escena y traen mensajes, traen letras que remontan, o bueno, ahora nos remontan, pero en ese momento nos hablaban de ese sentir, de ese querer, de esas ideas que pues le movían a toda esa generación, ¿no? Finalmente la música le da una gran potencia porque es un arte viva, es el arte más directa, si lo queremos ver así, de las bellas artes es la más directa, son ondas y de las ondas no te puedes tapar, un cuadro no puedes no verlo, la tele, el cine, el teatro, lo que sea, pero la música te alcanza, incluso hasta Beethoven así escuchaba, ¿no? Era Claro. sordo, pegaba la oreja y sentía las Sí, vibraciones. Entonces, sí, dicen por ahí que la escultura, ¿no? Es el arte que se relaciona con el cuerpo, con lo físico. La pintura, pues de repente va
a lo mejor un poco más al intelecto, pero la música llega directo al espíritu, ¿no? Así es. Como bien dices ahí, sí te eleva te eleva o te bajonea, ¿no? Tiene un Pero te impacto. afecta, claro, te impacta. Pero si nos ponemos de New Age, todo en el universo es vibraciones y pues la música son vibraciones muy directas y encausadas y entonces tienen un efecto porque son rítmicas, porque en la mnemotecnia es súper potente, o sea, eh, en la música para los recuerdos se ancla, te transporta a lugares, a sensaciones, te hace recordar muchas cosas o te puede inspirar muchas cosas. En ese sentido, lo descubrieron, lo vivieron y cargaron de letras eh, que inspiraron a toda una generación más allá de las fronteras de sus países de origen, porque este movimiento se expandió. Esta música alcanzó a la escena contracultural londinense, en Inglaterra, en México. En México, pues se dio el Festival de Avándaro. Y el Festival de Avándaro terminó siendo, digamos, el ocaso del rock, porque por orden presidencial dijeron, bye, ya no va a haber rock aquí porque es una música que incita a los jóvenes al caos, ¿no? Por ahí hay un meme, o bueno, no es un meme, es un recorte de un periódico que decía orgías, drogas, pelos y degenere, ¿no? En las fiestas, en Avándaro y así. Entonces, eso es lo que estaba viendo la gente que era fiel al sistema establecido y que decía, pues estamos bien, así está bien, valores concretos, cristianos, católicos o más conservadores, cuando veían la amenaza de la contracultura. Y bueno, a través de la música se expandió rapidísimo a todos lados. Y por eso recordemos, sucedieron estas masacres estudiantiles en el 68. Igual los invito a estudiarlas más a fondo porque ocurrieron no en México, ocurrieron en muchos países, incluidos de Europa, bueno, más en Europa que en América. Entonces, tiene mucha profundidad. Esto tiene muchos secretos ahí adentro, ¿no? No lo enseñan así, pero la idea es por eso, pues con estas charlas en paradojas reconciliadas, llevarnos a estas verdades que pueden incomodar. Entonces, en este apogeo llegamos al gran festival de Woodstock. Es el sueño de un hombre acomodado llamado Michael Lang, que se insertó en la contracultura y ese sueño fue su máxima demostración, ¿no? O sea, Woodstock se puede considerar un parteaguas en la historia y en la historia de la contracultura y en la historia de los festivales. No ha habido ni habrá otro igual. Solo se intentó otro en los noventas, pero hasta hay un documental en Netflix, fue un caos y así. Pero pues ya la sociedad del momento histórico es diferente. Aquí se hablaba de un festival de tres días de paz y música y tenía un costo. Sí había boleto, pero finalmente llegó tanta gente de todos lados que no pudieron hacer más que tirar las vallas y dejarlos entrar. Se hizo, fue un evento tipo bíblico, tipo éxodo de la contracultura. Ahí estaban todos, ¿no? Eh, bueno, no iba a alcanzar la comida, no iban a alcanzar los víveres, nada, y tuvieron que llevarles en helicóptero alimentos. O sea, el gobierno tuvo que actuar. Eran muchos jóvenes, eran blancos en su mayoría, eran de clases sociales altas también. Entonces fue de no podemos descuidar a nuestros polluelos, ¿no? Recordemos que era una Norteamérica bastante racista en ese momento. Bueno, pues aquí era un problema doméstico, local y de sus propios protegidos, ¿no? Entonces, ahí estaban y pues decían todos, va a ser un caos, eso va a ser un desastre. Son cerca de 600,000 personas, me parece, las que 600,000. sí, que llegaron, inundaron toda esa granja. O sea, entre todos los que llegaron extra, al tercer día ya eran 1 millón de personas.
en esa granja, de hecho iba a ocurrir en otro lugar, pero por azares del destino, terminaron en la granja de Bethel, y esa era de bueno, un granjero que finalmente se portó buena onda, ¿no? Y que les dijo, está bien, pueden hacer aquí su festival. Ahí llegaron las bandas del momento, o sea, nada más no fueron los Doors porque estaban vetados por lo que hizo Jim Morrison en otro festival, bueno, en otro concierto antes, que al parecer se sacó el miembro y hizo mil cosas, desastres al estilo Jim Morrison, y no los invitaron. Los Beatles no fueron porque Paul McCartney se puso fresa y dijo, no, ¿qué vamos a hacer ahí? Y bueno, pero ahí estuvieron Jefferson Airplane, estuvieron The Who, o sea, bandas de buen calibre, Jimi Hendrix, Ten Years After. Entonces, bueno, fue algo totalmente épico y decían, va a ser un desastre. No hay comida, son muchas personas, están drogadísimos, todos, no hay medidas de seguridad, eso va a acabar muy mal. Y la parte interesante es que no solamente hubo un muerto, y me parece que fue por condiciones que no eran del todo pues dentro del festival, que se fue más allá y quedó solo y algo le pasó, pero hasta nació un niño ahí, un bebé, una mujer dio a luz y ahí nació, ¿no? Entonces, lo definieron como el mayor acontecimiento pacífico de la historia por la revista Time. Entonces, a- es más lo que se lleva aquí que las condiciones externas, ¿no? Es más, no había un ideólogo, como mencioné, que les dijera es así, nos comportamos así, estos son tus 10 mandamientos, no había nada de eso, pero lo lograron espontáneamente como generación, y eso es lo que incomodaba a todos, porque fue un verdadero éxito. Ese festival, miren, aquí hay una panorámica del escenario. ¿Se imaginan esto? O sea, es brutal lo que se vivió. Hay un documental que pues recomiendo mucho ver, así se llama Woodstock. Lo grabó en parte Ford Coppola en sus primeros, como prácticas, me parece. Todavía no era el gran director que Ujú. era en su momento. Perdón, Scorsese, Martin Ya. Scorsese. Ujú. No era todavía conocido y bueno, grabó todo esto, ¿no? Lo recomiendo mucho porque sí es muy emotivo verlo, ver todo lo que sucedió. Incluso van a ver entrevistas de jóvenes eh, de mil temas hablando acerca de eso que estaba sucediendo y ver la lucidez con la que hablan, su elocuencia, ves que es gente educada, ves que es gente o con otra forma, otro paradigma en sus mentes, ¿no? Ahí estuvo una participación especial de Swami Satchitananda, y donde reconoce que había en ese momento una revolución cultural en Estados Unidos, que estaba siendo el epicentro de un evento espiritual que iba a afectar al planeta. Así lo mencionaba Swami Satchitananda, ¿no? O sea, Era en Nueva York, ¿no? O sea, en el estado de Nueva York. sí, ahí es, a las Sí. afueras de Nueva York. Ujú. Y, o sea, invitados, Swami, en medio del concierto estaban haciendo yoga, estaban haciendo meditaciones, estaban todo ese interés contracultural lo vivían al máximo, ¿no? Acá hay una tormenta y esa tormenta enlodaza todo y en vez de que se vuelva un caos, se ponen a deslizarse en ella, se organizan y bailan. O sea, nada les aguaba la fiesta, pero nada llevaba al caos total. Y sí, estaban todos muy, muy, muy alterados de la conciencia con sustancias, ¿no? Eh, Va Ravi Shankar con música hindú, va Santana, que tiene una participación brutal,
Es un video épico y legendario cuando tocan Soul Sacrifice. Yo recomiendo también que lo vean. Obviamente la anécdota está muy chistosa de aquí. Decían que Santana pues tenía que tocar hasta el otro día, ¿no? Y entonces Jerry García de Grateful Dead le dice, ven, cómete esto. Y al parecer le dio una bola de mezcalina y se la comió. Aparte, quién sabe qué más tendría ya encima a Carlos Santana. Y de repente le dicen, oye, ya vas, que ya te toca. No, ¿cómo crees? Me toca hasta mañana. No, ya es ahora o nunca, ¿eh? Si no, ya no vas a tocar. Tenía 23 años en ese entonces, Carlos Santana. Entonces dice, bueno, pues vamos, ya está todo el público. No sabes la magia de su presentación. Bueno, necesitan ver el video para que no les cuente. Estaba tan alterado de la conciencia que lo puedes ver en su rostro y él mismo te lo cuenta. Hay una entrevista que le hacen y dice, yo sentía que la guitarra se estaba transformando en una serpiente y me enroscaba el brazo, pero yo seguía tocando y todo, ¿no? O sea, todos estaban así, pero todo salió perfecto. Es un poco el juego de la conciencia. Y bueno. Vamos a brincar Soul Sacrifice porque derechos de autor, pero es parte de la presentación. Y bueno, estuvo Can It Hit, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, también qué gran actuación de Janis, cantando Ball and Chain y otras. Eh, The Who, que no sería de sus mejores presentaciones, fue bastante simple desde mi punto de vista. Jefferson Airplane, también banda legendaria de esta época y surgida en la misma contracultura. Joe Cocker, otra gran actuación. Joe Cocker canta with help from my friend, no, with a little help from my friends. Eh, Es increíble. Tienen que ver esa presentación de Joe Cocker. Es de las más llenas de pasión y vida que se tiene y es la clásica canción que salen, ya la recordarán en la serie de los años maravillosos. Claro. Es el inicio. Muy, muy Ok. bueno. 10 Years After y cierra el festival Jimi Hendrix. Hay muchas otras bandas que estuvieron, pero bueno, sería muy largo mencionarlas todas. Son los más memorables. Y cierra Hendrix hasta el día lunes, ¿no? Después se extendieron todavía más de los 3 días. Ya muchos ya se estaban yendo, otros ya estaban, pues apenas amaneciendo. Le tocó el amanecer del lunes y es algo épico si lo pueden ver también, ¿no? Eh, y finalmente, como todo sueño y la contracultura, como pues esta oposición al sueño o eh, respuesta de antítesis al sueño americano, pues llega a su fin, ¿no? Vimos que el sueño no era la respuesta y al parecer la contracultura no logró levantarse más allá. Eh, y llega este fin del sueño americano. Todo esto podríamos anclarlo en un punto de la historia muy concreto, el Festival de Altamont, California. Eh, Aquí ocurrió un suceso muy perturbador. No quisieron emular un Woodstock. Ya estaba sumamente mediatizado todo. Llegó gente de todos lados, pero llegaron muchos pandilleros, llegaron muchos motociclistas, porque la seguridad se le encargaron a los Hells Angels, que era un grupo de motociclistas bastante violentos, pero sí estuvieron en el seno de la contracultura. Entonces, bueno, cuando Mick Jagger estaba cantando, una persona se sube, eh, bueno, más bien apuñalan a alguien abajo del escenario, lo apuñalan así, y pues
Mick Jagger no supo qué hacer, dijo que a la fecha le cuesta trabajo hablar de eso a los Rollings, pero no se detuvieron, siguieron cantando. Era un afroamericano, me parece, a quien apuñalaron, entonces pues también por eso es cuestionable y les es incómodo al día de hoy hablar de eso. Y mucha gente quedó aterrorizada ahí, estaban viendo que estaba muriendo, nadie hacía nada, y quien lo apuñaló fue un Hells Angels porque quería subirse al escenario y pues simplemente lo apuñaló. Entonces, después hubo más muertos en la parte del estacionamiento, alguien se quedó dormido y lo aplastó un camión y otros por sobredosis, ya se estaba saliendo de control. Ya era mucha gente que no tenía ni las ideas, ni el paradigma, ni el espíritu de contracultura, y ya se había mediatizado al punto en el que ya estaba el estereotipo del hippie, ya estaba el estereotipo de ven y hay paz y amor y sexo gratis y todas esas cosas que se dijeron, ¿no? Drogas, eh, y no tienes que tener responsabilidades aquí, y se perturbó. También ocurre algo muy fuerte, eh, que es el, la muerte de Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, ¿no? Los tres del Club de los 27 pelas. Hay teorías de que fueron pues eliminados, que no fueron muertes pues realmente accidentales o por sobredosis, como se ha dicho, ¿no? Están llenas de misterio sus muertes. En el caso de Hendrix con el manager, en el caso de Janis, pues dicen, todos eran usuarios de drogas asiduos diario, ¿por qué de un día a otro todos empiezan a morir en masa, ¿no? Y empiezan a haber ya muchos sucesos detrás de la contracultura que ya llevan la mano invisible, ¿no? Del Estado. Ya está bastante fuerte. Hay libros enteros. Les recomiendo el libro es de Daniel Stulin, del grupo Bilderberg, donde habla también del papel del Instituto Tavistock de Estudios Sociales detrás de la contracultura como un experimento social, ¿no? Eso está bastante fuerte. No se descarta la idea por todos los hechos y datos que te da, pero pues está recomendado leerlo. Y finalmente, el papel que jugó Charles Manson, ¿no? Charles Manson y su familia, pues, perpetúan esta serie de asesinatos en la mansión de Sharon Tate, bueno, eh, el director Roman Polanski, Roman ¿no? Polanski, el director del bebé de Rosemary, bueno, matan entre ellas a la esposa que estaba embarazada, ¿no? Y le clavan un tenedor en el vientre y escriben con sangre en las paredes y se vio muy, muy aparatoso. Y finalmente, bueno, Charles Manson nunca estuvo ahí. Era, digamos, la mente criminal detrás de todo lo que hizo su grupo sectario, la familia, pero ya estaban apareciendo de nuevo todo esto. No es que sea el único momento en la historia donde ha habido este tipo de sectas o no, pero esto sucedió en el corazón de la contracultura y pues todos estos sucesos en general desmiembran ese sentir y llega a su fin el sueño, ¿no? Entonces, pues aquí vemos una placa conmemorativa, ahí mismo en Woodstock, en la granja de Jasgur, donde estamos viendo, pues ya para la posteridad, ¿no? De lo que sucedió en el 69. Y tuvo su impacto, obviamente, en nuestra cultura. Aquí es donde vamos a cerrar, ¿no? Pasamos de el clásico, tú eres lo que piensas, tú eres lo que comes, ¿no? ¿Cuántas frases de este estilo no hemos escuchado? Pero no se escucha mucho de forma tan consciente o tan velada, tú eres lo que consumes. Y prácticamente eso fue lo que dejó la contracultura. Antes de la contracultura, todos vestían con el mismo tipo de camisas, mismos cortes de cabello, eh, iban para médico, militar o abogado.
Y el esquema estaba muy claro, muy dado. Si eres mujer, así, si eres hombre, así, etcétera. Entonces, después de la contracultura, se ve una manifestación, digamos que se abre la caja de Pandora o se abre el árbol con todas sus ramas y empieza a haber esta noción de, oye, es que yo me siento de esta manera, entonces vístete así, sea así, consume esto, ¿no? Yo me siento hippie, que es un estereotipo que terminó de todo esto, bueno, pues yo me he visto hippie. Y se dieron cuenta desde el corazón del capitalismo en las ventajas que suponía el tener, eh, pues, la utilidad que te daba expresarte a través de tu propio consumo, porque también podías cambiar, ¿no? Y entonces cambia tu consumo. Y entonces, bueno, estamos hablando de una era en la que el marketing empieza a desarrollarse a otro nivel, otras tasas, y hasta hoy el neuromarketing y técnicas que ni siquiera sospechamos, ¿no? Entonces, Claro. Ya, no sé si, ahorita me acordé, hay una película, ¿no? De Tom Cruise, esta de Minority Report, no sé si, eh, sentencia previa, creo que le pusieron en español, donde, pues ya bueno, en ese futuro, que pues yo creo que ya no está tan lejano, pues ya te reconocían, ¿no? Por el iris del ojo, y donde fueras pasando, pues ya te decían, señor Gabriel, pase, le tenemos aquí un traje a su medida es tal, ¿no? Su talla es tal, mire, le combina con su camisa y sus ojos y no sé qué. publicidad dirigida, ¿no? Pero Ujú. ya dirigida así, es ya Al un individuo. target ya micro, ¿no? Ya muy personalizado. Sí, Pero pues ya no estamos tan lejos. ya no. Y bueno, finalmente fueron surgiendo nuevos movimientos contraculturales que acabaron, eh, digamos, el experimento ya estaba hecho y el aprendizaje del capitalismo ya se había tenido. Absorbe estos movimientos. La mejor manera de sofocar un movimiento así es absorberlo y convertirlo en mercancía, que es lo que mejor hace el capitalismo, lo que mejor hace. Entonces, pues terminaron convirtiendo en movimientos de consumo cada una de estas ramas que se generaron y que se están generando y que se generarán, incluso diseñándolas. ¿En qué etapa estamos? Para mí estamos en la etapa en la que ya las diseñan a priori y las van diseminando globalmente en la cultura, a través de los medios preferidos, a través de tus ídolos favoritos, a través de, o sea, no, ¿cómo decirlo? El tema de antes decirte, tú eres llegabas a cierta edad y buscas identidad en la adolescencia. Y en la adolescencia, por lo menos en mi generación, estaba bueno, puede ser emo, puede ser skate, puede ser no sé, ¿no? Tribus Claro, urbanas, punk. exacto. Y está bien, es un ejercicio pues de esa etapa de tu vida, pero se hacen unos mercados enormes alrededor de esto. Bueno, de esa generación, pues, de mi generación a las generaciones más nuevas, yo veo lo que están consumiendo y lo veo en las series y lo veo en la música y lo veo en las industrias y lo veo en sus libros y en lo que sea. Y finalmente es, tú puedes ser trans o sea, ahora el paradigma y el plano para ganar identidad está en el género. Ya no en la preferencia sexual, sino en el género. Y pues de eso surgen incluso, y aquí, si no hablamos de consumo, entonces ¿de qué hablamos? ¿Por qué hombres anuncian marcas de toallas sanitarias? ¿Y por qué hombres están peleando por su derecho, y me refiero a hombres biológicos, de usar toallas sanitarias porque dicen que también pueden entrar en el periodo, ¿no? Entonces, eso está, lo pueden googlear donde sea, cuando sea. Si eso no es
por consumo, para un mercado, no es la forma de ganar identidad y así, tal cual los ejemplos que estamos viendo de fondo en esta pantalla, pues entonces que me expliquen más a profundidad de qué se trata. Porque, bueno, ese es el fenómeno que yo logro diseccionar del análisis que he hecho, ¿no? En la contracultura. Y volveremos a un punto básico, ¿no? Ahora con el cierre. Vamos a ya cerrar en la parte de el impacto que tuvo como el legado, también en ritos y festivales. El Woodstock fue un parteaguas. Ahora vemos festivales tan grandes de tanto presupuesto de miles y miles de millones de dólares globales, donde va gente de todo el planeta a encontrarse en este lugar con todos sus ídolos. Viven 3, 4 días de una experiencia fuera de lo común. Igual consumen drogas, igual tienen pues sexo más libre, comparten ideas, etcétera, pero son sumamente exclusivos y excluyentes. No cualquiera entra a estos festivales, cuestan una gran cantidad de dinero, el desplazo, etcétera, y ya no hay la sensación de comunidad desde mi punto de vista. ¿Por qué? Cuando un festival se daba como Woodstock, había un escenario, había un momento colectivo con una banda sonando y todos sintonizados a ella. Y si no estaban en sus cosas del momento, pero finalmente había un sentir colectivo en lo que estaban. Ahora vas a un festival y tienen 3 escenarios, 4 a la vez, tienes que decidir cuál vas, cuál te pierdes, está lleno de alcohol, está lleno de sustancias, te venden para un día sí, otro no, bueno, hay muchas modalidades y variantes, pero pierde mucho de ese sentido de colectividad. Ya no es lo mismo. Entonces, por eso los considero como festivales y ritos posmodernos, ¿no? De todo eso puede ser una charla, pero estamos cerrando. Después viene el tema del neochamanismo, el New Age, van de la mano. Esto ya sintetiza muchos temas que se pueden analizar específicamente, pero eh, prácticamente estamos hablando del contacto con otras doctrinas filosóficas, esotéricas, religiones, pues expone a todos los jóvenes a nuevas formas de concebir su moral, concebirse a sí mismos, un propósito de vida, etcétera. Entonces, algunas de estas corrientes, pues sí son un choque cultural fuerte respecto a lo establecido en su propio país, nación, ¿no? Sus religiones. Y pues la que más se ha difundido ha sido lo que se puede consumir de manera más rápida, ¿no? Las experiencias espirituales fast track. Eh, fuma sapito, usa ahí cambo, sustancias, ayahuasca, ¿no? El turismo psicodélico, que ya van a tasas de explotación, tasas de apropiación cultural muy aceleradas, tasas de prácticamente pérdida del ritual, del lugar. No es lo mismo hacer ayahuasca en un parquecito o en unas casas de campaña, en un patio, que hacerlos en la jungla, con todo lo que lleva, con una persona que sabe, la prepara, que tiene una tradición milenaria. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo de nuevo el consumo es lo que está llevándolo. Sí, se busca legítimamente la experiencia, sí puede resultar muy excluyente ir al Amazonas a probar el ayahuasca, pero finalmente también se diluye mucho la esencia de todo esto y se consume en fast track, en libros y libros de autoayuda, en formas tergiversadas que no cuajan claro, en un mejoramiento ni del ser, ni del individuo, ni del colectivo, ¿no? Entonces, claro. Sí, al final, bueno, se supone que tú tienes que ser capaz de llegar a estados alterados de conciencia por ti mismo, no sin ninguna sustancia en realidad, ¿no? En los libros de Carlos Castaneda sí, hay uno que creo que es Viaje a Ixtlán, donde ya describen así como trabajos de brujería, ¿no? Más avanzados.
Sí. Entonces de repente van a ir al monte ahí de noche a ver no sé qué cosa y le dice Castaneda, ¿no? A don Juan, oiga, entonces pues me llevo aquí mi mezcalito, ¿no? Me llevo mi peyote. Y le dice a don Juan, no, no, no te lo lleves. Oiga, pero pues es que vamos a hacer trabajos. No, 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 pues es que en realidad no lo necesitas, ¿no? Oiga, y Sí. entonces, ¿por qué me lo estuvo dando tanto tiempo, ¿no? Y le dice a don Juan, pues porque estabas bien tarugo, ¿no? O sea, porque no ibas a Parte del hacer. entrenamiento para Exacto, sacarte de ese contexto tan duro y rígido que ya tenías, ¿no? Esa es exactamente esa estructura mental, ¿no? Que pues no permitía abrirse a otras cosas, pero pues en Está realidad, interesante. Eso que estás diciendo es lo mismo que describe años antes, 20 años ajá, antes, Aldous Huxley en Las Puertas de la Percepción. Cómo a través de esas sustancias se altera tu mente, te abre la válvula reductora, le llama, y te permite ver pues la realidad de manera mucho más amplia, profunda y más real, dice él en sí. Más, claro. como es, ¿no? Sí, bueno, Entonces, y de hecho, simplemente si te pones ahí, o sea, si tú algún día practicas yoga kundalini, ¿no? Y empiezas a hacer la famosa respiración de fuego, empiezas a respirar muy rápido, pues acabas hiperoxigenando tu cerebro y también, ¿no? Empiezas así como a sentir la cabeza ligera y a ver cosas raras. O sea, sí. al O sea, final no, todo eso se le llaman las técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? exactamente. Y eso es respiración nada más, o sea, no tienes que lamer ningún sapo ni nada, ¿no? Y está bien, o sea, se pueden buscar las experiencias. El tema es que hoy en Instagram, en Facebook, en todos lados, la tendencia es ven a Tulum, consume ayahuasca, vive tu festival y ya regresa y sigue siendo el mismo cretino que ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, no hay Exacto, ya cambios, nada te inspira o te dice acerca de un cambio, una expansión de conciencia, más bien es consume la experiencia. Y eso es algo ya sumamente vacuo que sí refleja la cultura global del siglo XXI. ¿Qué claro. música predomina hoy en día? La música por excelencia que predomina es el reggaetón. Es una música que es muy rítmica, es muy bailable, pero está llena de letras que son degradantes en muchos niveles para hombres y para mujeres y para todos. Que finalmente dices, bueno, ¿y el mensaje? ¿Cómo podemos comparar obras de otro periodo con la misma fórmula repetitiva hasta la náusea, cantada por 7,000 intérpretes distintos de moda, imponiendo esto a las juventudes y masas, sin que alguien haga algo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué están priorizando? ¿Lo que le gusta a la gente? Ah, pues es el consumo. No, Claro, también hay oportunidades para todos. Están en Spotify, pero no le agradan a muchos y no, por eso no son populares. No podemos creer en eso. Las inversiones, la publicidad, a quién se le presta foro, espacio, por quién suenan las bocinas, a quién lo dejan presentarse en los monitores. Pueden crear artistas de la nada como Peso Pluma, ¿no? Y claro. hay que ver quién está detrás de ellos, quién puso los primeros billetes. Sigue el rastro del dinero y verás el papel del capital en la cultura, desde los Medici y desde antes, ¿no? O sea, Claro. ese es Sí, sí, el... sí. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Yo, bueno, eh, si quisieras cambiar, por ejemplo, a un pueblo, si quisieras, por ejemplo, que el pueblo de México mejorara, tuviera más cultura y demás, pues lo que tendríamos que hacer es, pues con la pena, prohibir el reggaetón, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente, pues sí. Y de hecho creo, estaba escuchando la otra vez que sí hay algunas ciudades o estados que están, donde está prohibido o está limitado, ¿no? Los conciertos y demás. Pero bueno, porque pues al final, ¿qué puede salir de ahí, ¿no? Si tú tienes a lo mejor, no sé, hay personas construyendo una casa y tienen ahí, están oyendo reggaetón todo el día, pues ¿cómo va a quedar esa casa, ¿no? O sea, ¿qué te puede inspirar eso? Sí, Final de digo, cuentas.
Yo personalmente no soy de la idea de la censura de ni uno ni otro, pero creo que sí es mi objetivo en esta charla el demostrar, el dejar muy claro que hay una mano detrás de la cultura global que mueve las variables, los hilos, el dinero, las inversiones hacia Claro, esos intereses de grupo, de élite, de aquellos que están programando, por eso se llaman programaciones, tanto en Netflix como en todo, los paradigmas dominantes, hacia dónde quieren llevar a esta sociedad y cultura global, y que vale la pena estar atentos, vale la pena exigir y ser selectivos con lo que nosotros sí buscamos y sí queremos consumir, porque tú eres lo que consumes y sí somos lo que consumimos, finalmente. sí, sí, Es sí. algo que hay que reflexionar. La cultura, decía Terence McKenna, ya lo mencioné, pero Ajá, vale la pena. La cultura no es tu amigo, no es tu amiga. La cultura es tu sistema operativo. O sea, cuando te claro, desnudas, no estás realmente desnudo. Aún llevas tus creencias, tus tradiciones, tus ideas, tu religión, todo eso que pesa sobre ti, que te dicen, ah, del América, no, pues yo soy Puma, no, pues qué, y ya, ¿no? Las palabras con P. Entonces, si eso es suficiente para dividirte, si tu orientación política, si estamos sumamente cerrados y el arco iris que dije que se secuestró, pues ese arco iris universal que podría tener otro valor hoy en día si simplemente les decimos, oigan, y si el LGBT lo convertimos en LGBTJ de judío, M de musulmán, C de cristiano, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Somos todos amigos? A ver, hagamos el ejercicio. Ese era el valor. Entonces, es muy interesante y ese es parte del mensaje que quiero dejar con esta charla. Y bueno, si la cultura es tu sistema operativo, yo creo que esta imagen dice mucho más que mil palabras, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo, obviamente, del lado derecho, una persona líder religioso musulmán con el Corán en la mano y obviamente pues está este sentir por lo que hoy se vive en Europa, en América, y dice el personaje de la izquierda, no, dejen de indoctrinar a nuestros hijos, ¿no? O sea, de que cómo se vería que en las escuelas les estuvieran leyendo el Corán. Sin embargo, todo a lo que te expones tú solo, ¿no? O a lo que exponen a claro, sus hijos y no lo reflexionan ni tantito. Entonces, todo el tiempo estamos siendo indoctrinados, no importa de qué lado de esta imagen estén, o la cultura no es tu amiga, es tu sistema operativo. Y si no logramos ver más allá, en términos de que somos todos humanos y que podemos hacer esto mucho mejor, tan solo si diluimos la relevancia que le damos momentáneamente a cada división que nos creamos, aunque que yo le voy a la América y yo acá y estoy en este partido. No, o sea, te sirve para sentirte grande a veces, pero te aleja de la gran familia humana. Bueno, pues vas a seguir víctima y vas a tener conflictos eternamente si no logras ver que todos somos pues esa gran familia humana, ¿no? Entonces, pues invitar a estar atentos a todos, a estos cambios de paradigmas culturales y reconocer en ellos el valor de lo que es en verdad ser universales, ser humanos, y pues no hay obra musical que refleje mejor este sentir y que de hecho es hija de la contracultura de los sesentas, que el gran tema de John Lennon llamado Imagine, donde su letra es una belleza y yo creo que lo deja muy, muy claro. Simplemente es una invitación a imaginar pues ese momento y ese mundo mejor donde todas esas divisiones pasan a segundo plano y puedes por fin conversar con el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, enfrente, atrás y estar en paz, ¿no? Entonces, no les arruino la letra, es una chulada. Pues tendrán que escucharla por su cuenta. En serio, véanla traducida o si saben inglés, pues pónganle ahí atención.
porque yo creo que les va a dar un respiro, ¿no? En su semana o en el momento que los agarre este video. Entonces, no lo transmitiremos de nuevo por derechos, pero eh, pues esa es la propuesta y la invitación. Así que bueno, con una foto de Woodstock nos despedimos. También hubo pequeños monitos y animales y todo. Entonces, bueno, espero Perfecto. les haya gustado mucho y les haya dado algún tipo de valor y un mensaje, pues que los ayude en estos tiempos conflictivos, a elevarse por sobre la condición antes de ver el video y ahora que tenemos más herramientas para poder decidir sobre esa cultura global que estamos perpetuando, porque cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con cada que me peleo con alguien porque piensa diferente, o etcétera, tenemos la capacidad antes de transmitirle esto, de tratar de entenderlos y si no, evitar el conflicto. Entonces, imagínense si todos hacemos eso. Pero bueno, Claro. eso ha sido todo, Master. No, pues buenísimo, buenísimo, Master. Muy, como siempre, excelente exposición. Quedan Gracias. todavía muchas preguntas, dudas y demás, pero bueno, igual las dejamos para la posteridad, ya para temas O, específicos, o las dividimos, tú o las decides. dividimos. Bueno, pues Nos- ya platicaremos fuera del aire a ver cómo lo hacemos y estaremos aquí de nuevo con ustedes y pues gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego.